Hola, soy Maga. Bienvenidos a un nuevo episodio de Toco Clock en donde conversaremos con Luchi Cosenza, creadora de Cuentaplatos. Bienvenida Luchi, gracias por acompañarnos en otra edición de Toco Clock. En otra, literalmente otra. De verdad, muchas gracias por hacer el tiempo. Gracias por acompañarnos por segunda vez. No íbamos a contar eso, pero gracias. Me gustaría empezar nuestra conversación con una pregunta un poco cliché, discúlpame, pero creo que es bueno que nuestra audiencia sepa cómo nace Cuentaplatos, cómo nace la Luchis de hoy en día. Entonces, ¿nos puedes contar un poquito de cómo nace este proyecto y cómo se convierte en lo que es ahora? Me gusta Luchis, no me decían así del colegio, Luchis. Me puedes decir Luchis. Cuentaplatos nació hace 9 años. La verdad es de que surgió a través de mi depresión. Me diagnosticaron con depresión y fue lo mejor que me pudo pasar porque en ese momento como que toqué fondo y empecé a reconectar conmigo, con quien siempre he sido, pero desde adentro, como que yo toda mi vida fui súper insegura, crecí sin mi papá y tuve como que todos estos miedos que me hacían tomar decisiones desde mi inseguridad. Entonces cuando me diagnosticaron con depresión empecé como a conectar con el amor propio, a buscar salud mental, porque cuando nos enfermamos buscamos salud y empecé a pintar porque siempre me ha gustado pintar, siempre me ha gustado la creatividad, la inspiración y fue como decir, ok, voy a pintar para ver cómo me siento. Todo lo hice inspirado en Frida Kahlo, que decía que era la persona que más pintaba porque era quien más conocía. Yo decía, nunca me he pintado, no me conozco. Y así empecé a pintar y Cuentaplatos surgió porque tenía unos platos en mi casa y dije, bueno, quería participar en una exposición de arte. Y tenía los platos y pinté uno y fue como que yo dije, a la gran, qué cool sería tener en mi casa estos platos o que las personas tuvieran platos como personalizados, pero realmente nunca fue como una idea de negocio porque yo no sabía ni qué era emprendimiento, ni sacar costos, o sea, yo pinté con unos marcadores permanentes y así fue evolucionando y pues ya 9 años después, este es mi 10º año, ya es una empresa pues formal con empleados y ahí va creciendo. Me gustaría de repente tal vez platicar un poquito justamente de tu acercamiento al diagnóstico de depresión. No todos sabemos manejar ese tipo de situaciones. En lo personal, pues yo tengo familia que ha sido diagnosticada así y de repente cuesta un poco más poder encaminarte hacia lo positivo y me gustaría escucharte cómo lograste hacer tú eso. Pues fue difícil, o sea, creo que al principio cualquier persona se asusta o le tenemos mucho miedo a lo que no conocemos. Realmente yo busqué psicólogo porque tenía una relación y era súper complicada y yo sentía que si no buscaba ayuda, yo iba a seguir siendo como esta versión de mí, que no era como saludable en una relación. Pues estando ahí empezamos como que a darnos cuenta de todo lo que te lleva hasta ese momento, porque al final yo siento que la depresión no te pasa por algo, sino es como que eso algo te destapa en la depresión y eso fue lo que me pasó a mí, como que empezamos a ver, ok, crecí sin mi papá, me siento insegura, siempre me estoy camuflajeando, no muestro quién soy, fue como todas estas inseguridades, pero, o sea, nunca pensé yo que iba a llegar como al punto que llegó porque tú empezaste tu terapia normal. Y mi psicóloga me dijo, yo creo que tenés depresión y me refiero con un psiquiatra. Y con él fue que ya se descubrió el diagnóstico, digamos, pero fue una serie de eventos donde yo tuve ataques de ansiedad, ataques de pánico y como que era lógico que yo necesitaba ayuda. Y estando con el psiquiatra yo le dije, intérneme pues, porque te hace sentir tan mal que tú decís, no voy a salir de esto. Y él me dijo, o sea, tú no tenés idea como que las enfermedades tan avanzadas que hay donde tú quieres que te interne, o sea, confía en ti. Y yo decía, ¿cómo voy a confiar en mí? Pero realmente sus palabras fueron lo que me ayudaron porque la autoconfianza es el valor principal de Cuentaplatos. O sea, confiar en mí, en que yo soy capaz de hacer las cosas, de crear un producto, de crear un taller. Y siempre me recuerdo de él, no me recuerdo su nombre y creo que lo veo en la calle y no me acuerdo de él porque obviamente estaba enferma, pero sí me cambió la vida. O sea, me ayudó a decir, es cierto, yo puedo confiar en mí. Y fue lo mejor que me pudo haber pasado porque sí, tuve pensamientos suicidas, la pasé súper mal, pero cuando tocas tanto fondo no te queda otra literalmente que ir hacia arriba y eso fue lo que a mí me pasó, pues empezar a descubrir por qué no soy yo, por qué tengo tanto miedo, por qué soy insegura y empezar a irme hacia arriba, pues entonces sí fue difícil porque mi familia la pasó súper mal y tomó años como que perdonar esos momentos cuando yo tenía crisis o yo perdonarlos a ellos, pero siempre es necesario un quiebre si tú no vas en el camino hacia ti. Me gusta cómo mencionas varios puntos que creo que son importantes. Quizás ahora en día es un poco más común escuchar esto, ¿verdad? Porque ahora existen muchos movimientos de salud integral. Nosotros en Telos International, la verdad que ofrecemos muchas herramientas para nuestro equipo para que tengan una salud integral, ¿verdad? O sea, no solo nos enfocamos en seguro médico, en doctor en cada una de nuestras instalaciones, sino que también ahora
hemos desarrollado diferentes proyectos, grupos que se enfocan en la salud mental y que ayudan a gente pues que de repente tiene este tipo de cuadros clínicos. Ahora, lo que quería resaltar es, porque no lo pensamos mucho y sobre todo en nuestra sociedad, ¿verdad? No pensamos en que realmente buscar ayuda profesional es importante, aunque lo hacemos para todo lo demás, ¿verdad? O sea, me lastimo, voy con un traumatólogo, me duele el estómago y voy con un doctor. Entonces, ¿qué te motivó a ti a decir, bueno, sí, así como cuido otras partes de mi cuerpo, también voy a hacer esto, güey? ¿Alguna amiga, algún familiar, lo viste en publicidad? ¿Cómo dijiste, bueno, sí, voy a buscar a ese especialista que me va a ayudar a trabajar en esto? Yo creo que no fue así, fue más bien porque yo crecí toda mi vida con mi mamá yendo a psicólogos, como que era muy normal en mi casa, yo no iba, pero pues sí, mi mamá iba a grupos, mis abuelitos a grupos de apoyo, como que era normal pedir ayuda, pero no fue que yo dijera, ay, me va a ayudar a estar bien, o sea, solo yo me sentía muy mal en mi relación y yo sabía que era por mis carencias, como que para mí el haber crecido sin mi papá me marcó demasiado y yo siempre pensaba como esto es lo que es como mi sombra y me está afectando y yo llegué a un punto donde dije, si no voy con alguien, como que mi relación se va a terminar. Ese fue mi único fin. O sea, yo ni siquiera pensaba en mí, pensaba en mi relación, lo cual pasa un montón porque constantemente estamos pensando en la otra persona. Y eso fue como que lo que me ayudó a mí, porque estando ahí fue donde era obvio que mi problema no era la otra persona ni la relación, sino ni siquiera había un problema, sino había muchas cosas que sanar. Pero por eso fue que yo hice cuentaplatos, porque yo cuando me diagnosticaron con depresión, tuve los ataques de ansiedad, empecé a tomar antidepresivos, las personas no sabían. Y yo sentía que era como que un secreto que yo no podía decir, hasta que un día dije, ya no aguanto más y puse como que, hey, tengo depresión, esto me está pasando. Y un montón de gente me escribió como, yo me siento igual, ayúdame por favor. Y yo dije, no puede ser que no exista un espacio donde se hable más de esto. Y no había, o sea, para mí como una persona que estaba padeciendo depresión, no existía un espacio en Guatemala, una persona que yo pudiera decir, ella pasó por lo mismo. Y yo dije, esto quiero que sea cuentaplatos y eso ha sido como que un espacio seguro donde las personas se pueden identificar conmigo, porque yo sé que no soy doctora ni psicóloga, ni por supuesto que no doy terapia, pero es importante relacionarte y decir a la gran, si ella pudo, yo también puedo. Y eso le digo a las personas, como si yo puedo hacer 1000 cosas, tú puedes 1000 veces más, pero a veces necesitamos como que abrir esa confianza y a veces la confianza no está con tus papás o no está con un doctor, sino necesitas como un amigo y eso es lo que yo quiero ser, como que esa amiga que te va a ayudar a recomendarte un psicólogo, recomendarte un psiquiatra, pero te va a entender y te va a escuchar. Cumples 10 años este año, felicidades. Gracias. La verdad que 10 años de éxito no es fácil, ¿verdad? Entonces, parte de la conversación que quería tener contigo es, tú lo mencionas, Cuentaplato inicia en el 2014, cuando incluso imagino que darle forma al proyecto, ¿verdad? Que viene de tu gusto por el arte, de tu background, eres diseñadora gráfica, ¿verdad? Sí. De tu background, de estas experiencias con los platos que yo he escuchado con tu mamá y ese tipo de cosas, me parece súper interesante cómo lograste mezclar ambos mundos. Quizás obtener información para poder ponerla afuera, ¿verdad? Porque justo en el 2014, como te comento, no se escuchaba mucho de wellness. Entonces, ¿cómo lograste integrar estos dos mundos de los platos, del arte y aparte de eso, información útil para la gente que te iba a leer? O sea, me imagino que hubo un reto ahí. ¿Cómo lo venciste? Y cómo hoy en día, 10 años después, has logrado mantener eso, pues, porque cuesta mantener de repente esa esencia. ¿Cómo lo has hecho tú? Pues fíjate que no fue un reto porque mi mente es así. O sea, a mí me encanta el surrealismo, me encanta mezclar y siempre he dicho que Cuentaplatos es como mezcla de contar historias y pintar porcelana y está como mi propósito que es la salud mental y el amor propio. Y justo ahorita, por ejemplo, estoy dando un curso que se llama Gestora Creativa para Emprendedores y eso es lo que les digo, como que muchas veces las personas lo hacen muy lógico, como que yo vendo brownies y se llama mi empresa de brownies y empiezo a vender brownies. ¿Y cuál es tu concepto? Como que no hay un porqué detrás y es súper valioso y enriquecedor cuando empezás como a mezclar ideas con un propósito. Entonces, solo se dio muy natural porque yo mi único fin al pintar era sentirme mejor, como volver a sonreír y yo pintaba y contaba mi historia y las personas se identificaban, pero no era que yo decía, ay, voy a vender un montón o me voy a volver famosa. O sea, yo solo quería expresarme y al final eso es el amor propio, como la autoexpresión y contar y pues fue funcionando. Obviamente en el camino yo quería hacer más cosas y por un momento yo dije Cuentaplatos, quiero que sea todo, quiero que sea ropa y después regresé como al origen, pero siento que eso es lo que se pierde mucho, como tener un propósito, no tener miedo, como que la gente tiene mucho miedo a mezclar sus ideas porque sienten que va a ser un chirmol y sí va a ser un chirmol si no tenés como que un orden, una guía, pero siento que lo que me ha ayudado es eso, como los valores de Cuentaplatos, que al final es la autenticidad, la creatividad, la vulnerabilidad y siempre por medio de los platos, pues que es algo que yo hago todos los días, a veces no posteo y la gente me dice, ¿seguís pintando? Y sí, sigo pintando, pero es porque de ahí nació
con una historia. Entonces, cuando tú vas como encontrando qué te mueve, qué te gusta y vas como juntando las piezas, es mucho más valioso que decir yo cocino y voy a cocinar. O sea, cualquiera puede cocinar, pero tú tenés algo único y siento que eso es lo que la gente desperdicia y eso es lo que a mí me apasiona, como cuáles son mis valores, cuáles son como que lo que me mueve todo el tiempo y unirlo y comunicarlo sin miedo, que pues al final a veces lo vas a hacer con miedo, pero al menos intentarlo. Y hablando de miedo, en emprendimiento siempre va a existir el miedo, ¿verdad? Es algo que es primera vez que lo haces, no existe una fórmula secreta del éxito. Como te digo, tienes 10 años de éxito, pero me imagino que esos 10 años también has tenido de repente proyectos que no se dieron como tú querías, que no fueron tan exitosos como te hubiesen gustado, o que de repente en la evolución del proyecto dices, no, la verdad que prefiero regresar a esto. Entonces, creo que es importante, sobre todo para la gente que nos está escuchando, muchos tenemos ideas, como tú lo comentas, pero a muchos nos da miedo hacerle caso a esas ideas. Y a veces existe mucha gente muy creativa que tiene tantas ideas que cree que no son buenas porque tienen tantas. Entonces, ¿qué sugerencia harías tú para poder enfocarte, para perder ese miedo de, ok, no funcionó, aprendo, continúo? Yo siento que si tú tenés dentro de ti una idea que merece nacer, tiene que nacer. O sea, yo, por ejemplo, saqué un cuento para niños hace 4 años y al principio como que vino muy exitoso, pero la imprenta me hizo mal el trabajo, entonces tuve que regresar y al final cuando tú no tenés como que el producto y solo estás vendiendo, la gente a veces no lo compra y eso siento que fue lo que me pasó. En parte y porque mi público no eran niños, entonces era algo nuevo que obviamente pues tenía como un gran nivel de riesgo, pero era algo que yo me moría por hacer. O sea, yo siempre había querido hacer cosas para niños y yo decía, esta idea merecen hacer y la saqué y pues no resultó como yo me esperaba porque yo quería, o sea, hasta atrás dice colección, yo pensaba hacer una colección y después de ese dije, no quiero hacer ninguna colección, pero merecían hacer y te soy sincera, ahorita como que estoy en un punto donde cuando ya creces, cuando ya tienes empleados, cuando ya tienes un espacio, ahorita me da mucho más miedo porque ya tengo más cosas que perder. O sea, eso sí suena súper cliché, pero genuinamente al principio no me importaba porque no tenía, como que no había tanto riesgo. Si no funcionaba, solo no lo posteaba, ya no lo vendía, pero cuando ya sacas como ese lote de 1000 cuentos, ahorita que tengo que hacer cosas como que con mis empleados, me asusta más. Y sí, la pienso más. Igual las hago porque mi forma de ser es como que me encanta aventarme, pero, o sea, nunca quiero arrepentirme de decir, qué chafa que no lo intenté. Incluso ahorita tengo un kiosco en Oakland Mall que cabal ahorita voy a cerrar porque solo no funcionó como yo esperaba. Y me emociona un montón haberlo hecho porque lo di todo, ¿sabes? Como que mandé a hacer el mueble, mandé a hacer los empaques y por eso hoy me tengo que ir corriendo porque la chava está enferma y tengo que ir. O sea, no puedo decir no voy. Como que esas cosas antes a mí no me pasaban, pero lo di todo. Entonces al final es súper rico quedarte con la sensación de, pues no funcionó, pero no por mí, sino por otras cosas. Y no es que no funcione, solo no es lo que necesitas ahorita. Pero me dolería más decir, a la gran no lo intenté por miedo. Y al final algo que a mí me gusta mucho es recordar cuando yo estuve con depresión y me quería morir. Cuando estás así, solo querés vivir siempre. O sea, cuando llegas a tener pensamientos de morirte, se te abre la mente a decir literalmente solo hay una vida. Y cuando yo regreso a eso, digo, ¿qué estoy haciendo? O sea, ¿por qué estoy perdiendo el tiempo? ¿Por qué estoy asustada? Y obviamente me abrumo, pero todos nos vamos a morir. Y estamos como que constantemente, como que tuviéramos 100,000 vidas. Entonces es como pensar mejor arrepentirte de a la gran hubiera dado más, a decir no hice nada por miedo, pues. Entonces, ¿cómo resumirías? ¿Darlo todo? ¿Trabajar duro? Yo resumiría con conectar con las ideas que merecen nacer, porque siempre van a haber ideas que no y que tal vez te mueven por tu ego, porque pensar que vas a vender mucho y el dinero es un resultado de tu buen trabajo, pero hay ideas que quieren nacer y que tú te apasionan, pues entonces inténtalas. O sea, no tenés que hacer 100,000 libros, pero puedes solo intentar. Intentar requiere, aunque sea escribirlo. Hay gente que ni lo escribe porque dice, esto no va a vender, no va a funcionar, que no todo tiene que vender. Pero si te mueve, sí necesitan hacer. De ahí no quedarte con las ganas. O sea, si lo vas a hacer, intentarlo con todo para que después no te quede la cosa de, la gran no lo di. O sea, lo diste, pero ya no dependía de ti. Y de ahí, pues sí, como que el miedo al final igual siempre va a estar, ¿sabes? O sea, si tú quieres crecer, que es muy loco que la gente dice, no lo quiero hacer porque me da miedo no vender. Vender un montón da un montón de miedo. Entonces, si el miedo te va a acompañar siempre, mejor abrazarlo y hacerlo, pues. Exacto, creo que el miedo es bueno porque eso quiere decir que es algo grande y por eso crees que no tienes la capacidad. Hay que seguir esas ideas porque por eso existe el miedo. Me encanta tu frase, soy más arte que persona. Me gustaría que desarrolles un poquito más de eso. A la gran esa empezó, vamos a ver, en el 2016 creo que fue que empecé una beca de Obama para emprendedores de Latinoamérica y el Caribe y me junté con mi amiga, bueno, era una conocida, ella me dijo como que qué valiente, que querés vivir del arte, como qué difícil es vivir del arte. Yo le dije como que es que yo no vivo del arte, yo vivo a través del arte y ahí fue cuando empecé a conectar que a mí me encanta el arte, ¿sabes? Y es lo que me mueve, como que la autoconfianza es el valor más importante de cuentaplatos y la creatividad de mi vida. O sea, a mí me encanta ser creativa en
todo, pues en mi casa, en las cosas que hago, en lo que uso. Y siento que cuando conectas con lo que te apasiona todo el tiempo es más fácil. Obviamente no es que siempre fluya, pero cuando recuerdo que yo soy arte, lo hago en todo. Entonces trato como que de expresarme, me encanta, como te dije, el surrealismo, siempre estoy pensando en collages, en cosas. Ahorita, hace ya llevo como un año que pienso en una máquina de escribir y solo quiero como que imprimir cosas, no imprimir, sino, ya sabes, como que... Ajá. Y eso es algo que digo, quiero hacer un proyecto con eso, ni sé qué, solo es como algo que me gusta. Entonces sí, siempre he pensado que soy más arte y creo que toda mi vida que lo negué fue cuando respiraba desde la herida, desde la carencia, donde no me encontraba a mí misma. Y siguiendo eso, porque a los creativos nos pasa, ¿verdad? Yo también tengo un background creativo y realmente vivir de creatividad, la gente puede pensar que es fácil, pero no es fácil, ¿verdad? O sea, Es que no es fácil, porque al final que es fácil. O sea, exacto. Y hablando del flujo creativo que mencionabas, yo tenía más adelante en mis notas una pregunta que te quería hacer, que te lo voy a hacer ahorita, aprovechando la conversación. El bloqueo creativo, ¿verdad? Que de repente muchos tenemos. Imagino que tú has tenido a lo largo de 10 años. ¿Cuál es tu receta para vencerlos? o sea, sigo teniendo y por eso yo al principio como que me pedían tazas y decían 2 días y ahora digo, me pagas una taza o un plato de 7 a 10 días hábiles, porque no sé cuándo voy a estar creativa. O sea, hoy cada lo estaba escribiendo en mi journal. Primero es como la creatividad va a venir y la inspiración si tú la buscas. Es como ir al gimnasio y ver los resultados. No van a venir los resultados si no haces nada. Yo todos los días escribo, todos los días leo, aunque sea un poquito, pero escribo todos los días y siento que eso abre la puerta a que la inspiración entre. Pero es estar constantemente alimentándola. O sea, yo siento que todos somos creativos, pero habemos personas que todos los días ponemos en práctica la creatividad y habemos personas que no, como en el gimnasio. Entonces siento que una forma es estar haciendo cosas creativas para atraer el flujo. Obviamente, si tengo que pintar, a mí me gusta sentarme en mi estudio, prendo una vela, como que armonizar todo el ambiente, pero me doy el tiempo. O sea, no tengo pedidos que mañana tengo que entregar algo porque a mí la ansiedad no me gusta y es como que igual a veces pasa, ¿sabes? Como que hoy tengo un deadline, hoy literalmente, pero alimentarte creativamente, como que escuchar algo que te guste, buscar algo que te guste, como que yo siempre estoy viendo cosas inspiradoras, porque si no lo buscas, tampoco va a llegar a ti. Entro a tu Instagram y no veo solo cuentaplatos, veo balance. ¿Nos puedes contar un poquito más de cómo has encontrado ese balance? Siento que empecé a tener más balance cuando empecé mi relación con mi novio, como que antes de eso yo era workaholic, o sea, bueno, antes de la pandemia, la verdad es que la pandemia creo que me trajo como que el inicio del balance. Yo antes de la pandemia sí solo trabajaba y la verdad es que creo que como cuentaplatos literalmente me salvó la vida, pues me metí de lleno y gracias a Dios me empezaron a buscar, empecé a tener como que mucha audiencia y me ayudó a crecer mi marca, pero cuando vino la pandemia fue como un momento de mucho aislamiento. O sea, yo sí me encerré, me daba pánico contagiarme, no salía y pues sí me ayudó en muchas cosas, pero también me afectó mucho en mi autoestima, como que en mi conexión con otras personas y realmente en la pandemia Cuentaplatos creció por 4, o sea, financieramente creció un montón, pero yo me acuerdo un día que estaba acostada y dije, como me da miedo salir porque el miedo al final te paraliza, yo dije como, ¿de qué me sirve este éxito y este dinero si estoy sola? Y fue súper fuerte porque sentí como que un momento de depresión como hace 10 años y me asusté, dije, o sea, tengo que buscar ayuda y busqué a un psicólogo, que es mi psicólogo que tengo ahorita, para salir. O sea, mi primer intento con él era como, yo quiero salir y reincorporarme a la sociedad, que a mucha gente le pasó y muy poca gente habla de eso porque también daba como que pena, uno se siente medio loco, pero así me pasó y empecé terapia con él para empezar a salir y mi primera tarea, digamos, fue como ir a una boda. O sea, fue bien fuerte y ahora veo atrás y digo, qué locura, cómo me pasaban esos momentos, pero fue. La cosa es que empecé como a incorporarme, me metí en un equipo de running para conocer más gente y así como que me di cuenta que yo no había disfrutado mi vida personal, como que me sobreidentifiqué con cuentaplatos y solo eso hacía. O sea, yo antes de la pandemia me decían, vámonos al puerto y yo decía, no, tengo que trabajar. Y vino la pandemia a encerrarme y fue como, ¿por qué no aproveché todo eso? Y todo el 2021 fue para mí como ese despertar de, o sea, voy a disfrutar mi dinero, voy a disfrutar mi vida, no tengo nada, pues, o sea, nada, no le debo nada a nadie, puedo disfrutar. Y luego vino mi novio a mi vida y siento que fue como el regalo más maravilloso porque me despertó como mi lado femenino también, porque yo con cuentaplatos mucha energía masculina de hacer y producir, y conocerlo a él fue como equilibrar esa energía y dejarme ser y recibir y aprender a disfrutar. Y entonces siento que desde que estoy con él, como que aprendí a disfrutar más la vida. Obviamente salía más, pues ya no era como que qué podía hacer. Y así, entonces también al lado de él me di cuenta que me gusta mucho compartir cosas, pero también me gusta mucho guardarme. Entonces he logrado, siento, un poco el equilibrio de sí, compartir cosas que me gustan y me emociono, pero también guardarme cosas privadas, pues entonces ahí va. Qué bonito que lo veas así, porque sí, siento que es algo que cuesta un montón cuando solo trabajas, pero es algo que he tratado desde hace como 2 años. ¿Qué consejo le darías a nuestra audiencia que quiere encontrar ese balance, ¿verdad? Que dice, bueno, yo quiero ser exitoso en lo que hago,
y de repente pierde un poquito el enfoque de tener una vida balanceada. Mira, siento que a veces el balance no existe. O sea, un balance no existe porque siempre tu prioridad va a estar en algo. Entonces es importante saber que son etapas. O sea, que una circunstancia te lleve a enfocarte en un proyecto no quiere decir que sea así toda tu vida, a menos que tú así lo querrás. Yo una vez escuché una frase de Luis Miguel que él decía como que en la cima es bien solitario y yo literalmente así me he sentido en momentos donde he cumplido como grandes metas sola. O sea, me acuerdo una semana que me mandaron de una marca a Costa Rica y yo me tenía que ir a México y me mandaron a México y regresé a una boda y en la boda estaba acostada y me dijo mi amigo, es que si es la vida que querés, vas a vivir cansado, ¿qué vas a hacer? Y como que esos momentos me han abierto la mente a decir, no, no es la vida que quiero, o sea, prefiero viajar con mi familia que estar así cansada todo el tiempo y darme cuenta que al final yo siempre le digo a mi novio, como yo lo que tengo es para compartirlo con él y con mi familia y disfrutarlo. O sea, yo siento que no serviría de nada trabajar y hacer tantas cosas porque hablo de dinero porque la gente lo que le preocupa es el dinero siempre, si no lo compartís y si no disfrutás. Entonces, yo sí crecí con muchas limitaciones económicas porque obviamente solo vivía con mi mamá. Creo que absorbí eso y dije, nunca más quiero vivir así y siempre le decía a Dios como si tú me das en algún momento yo quiero compartir y eso trato de hacer siempre y de disfrutar. Y creo que cuando ya abrís esa puerta de abundancia y disfrute, ya no te vas como un niño que nunca tuvo y empieza desbordado, no, sino ahí sí hay como un equilibrio de decir, ok, quiero disfrutar esto, quiero vivir lo otro. Y por temporadas, o sea, el año pasado para mí la temporada del kiosco fue súper fuerte. Ahorita que está terminando, literal, en una semana lo cierro, es súper fuerte esta semana, pero pues al final sí podemos hacer las cosas, no todo el tiempo, pero por temporadas. Entonces solo como que al final es recordar cómo querés vivir tu vida, porque tú pones el tono. ¿Cuál crees que es la excusa o cuál es la excusa que más has escuchado en tus canales de comunicación en las personas que quieren cambiar su vida, pero no se atreven? El miedo. Siento que siempre es el miedo, igual el miedo, pero también la resistencia, porque genuinamente, como te decía antes, nada es fácil. O sea, incluso estar en una relación, ¿sabes? Como que yo siempre hablo eso con mi novio y veo a tantas chicas que me siguen y me dicen como que, no estoy desesperada, quiero una pareja. Yo digo, o sea, una pareja es algo valioso y tiene que ser alguien que te pueda sostener y tú poderlo sostener. O sea, es ser un equipo y a veces uno lo toma por sentado con cualquier persona y genuinamente no es así. Incluso a mí me pasaba y cabal ayer le comentaba que a veces de mi desesperación y mis carencias veía a alguien y decía, Lara, tal vez podemos formar algo y ni siquiera lo conocía y ahora digo, o sea, nada que ver. Pero es esa resistencia a hacer tú los cambios también, porque yo antes de conocer a mi novio hice terapia un año entero. Yo llevo ahorita 4 años terapia semanal, porque siempre te ayuda como a ajustarte tu cabeza y me ayudó mucho prepararme antes de conocerlo, sin yo saber que lo iba a conocer, pues porque uno nunca sabe y lo mismo es con un trabajo y lo mismo es con cualquier cosa. O sea, yo conozco personas que quieren imprimir un libro y me dicen cuánto cuesta y ni lo han escrito, o quieren irse a estudiar su maestría y no saben inglés. Entonces, hay tantas cosas que puedes hacer, pero esa resistencia a hacerlas es decir, pero igual ni me darían la beca. ¿Para qué estudio si ni me la darían? O sea, ¿no sabes? Entonces siento que es la resistencia, también que a veces somos muy mediocres y creo que toma mucho esfuerzo buscar la excelencia y el miedo. Pero el miedo siempre va a estar, ¿sabes? Como que hoy hablaba yo con mi asistente que estamos preparando unos kits, como que ahorita lo del kiosco para mí fue una inversión tan grande y me da mucho orgullo que todo fue de cuentaplatos, o sea, no pedí ningún préstamo ni nada. Es donde yo digo, por supuesto que puedes hacer las cosas. Yo empecé vendiendo tazas de 35, pero todos esos meses yo pasé con miedo, ¿sabes? Como que era gasto, gasto, gasto. Y decía, ¿qué hora voy a ver la luz? Y ahorita que ya estoy viendo la luz, es como, bueno, sí la vi. O sea, al final pasé tantos meses que me despertaba en la madrugada y decía, ¿qué va a pasar? Y ya pasó, ¿sabes? Como que el momento es un segundo. Pero si siempre estás diciendo que tenés miedo, yo conozco gente que pasan 10 años y sigue teniendo la misma idea. Y es como, hoy sí lo voy a hacer, es como ir al gimnasio. Hoy sí, o sea, levántate y empezá. Y todos los días hacer algo, pero si no lo haces nunca, van a pasar 10 años si no lo hiciste nunca. Consistencia es clave, ¿verdad? Y empezar, o sea, más que la consistencia es empezar. Hay gente que no empieza. Y es lo que a mí me saca de onda, como que digo, ¿cómo puedes prevenir que va a haber un fracaso si ni siquiera has empezado? Y creo que es mucho del amor propio, por eso yo siempre hablo de la autoestima, porque es bien fácil decir es que no va a funcionar. ¿Por qué crees tan poco de ti? O sea, ¿por qué no puedes pensar, sí, la voy a romper, va a funcionar, lo voy a intentar, me doy una estrellita por intentarlo? Como que, y ahorita que empecé otra vez full el gimnasio, decía todas las mañanas como me pongo una estrellita, o sea, felicitarte en lugar de lo que siempre hacemos, que es como, no, otra vez lo hice mal, o sea, empezar ese diálogo positivo. Por ahí va la pregunta con la que quería cerrar, bueno, antes de esa, tienes diferentes proyectos como gestión de ideas, perdón, incubadora de ideas, perdóname. Gestora creativa, debe ser. Gestora creativa, ese quería hablar. Entiendo que quienes forman parte de este proyecto, justo tú le das este tipo de tips como para vencer ese miedo. Obviamente no quiero que hagas el curso aquí porque por eso es un curso, pero podrías hablar un poquito más de eso para la gente que nos escucha que de repente le puede interesar y pueda buscarte en tus redes y aprovechar. Ahorita en julio es la segunda edición, bueno, es la cuarta edición, pero la segunda este año,
Gestora surgió porque un día estaba hablando con un amigo de tantas personas talentosas que yo veo y que es como que se ponen a vender y dicen como que mis stickers, mis plantitas, mis pastelitos, y a mí eso me frustra porque yo te digo, empecé para dar las herramientas a las personas para que puedan vender eso o más. Y se metieron personas ahorita en esta edición que está como pasando, que tienen emprendimientos, que tienen empresas, que quieren crecer o que solo tienen ideas. Y la idea es pulirte en el curso con cosas, por ejemplo, crear un concepto, que a veces las personas dicen, yo vendo pasteles, pero ¿cuál es tu concepto? ¿Cuál es tu eslogan? O sea, ¿por qué vendes pasteles? ¿Qué te mueve? Y es como, porque sé cocinar. O sea, tiene que ser más profundo que eso porque pasteles pueden vender muchas personas. O dicen como, yo vendo el mejor pastel del mundo, pero es el mejor pastel, es la mejor calidad o le gusta a tu abuelita. Pues como que es de repensar todas estas cosas y realmente comprometerte a crear la mejor experiencia para tu cliente, porque yo lo que valoro mucho es que me pagan. O sea, yo digo, la gente está invirtiendo en mí. Y a veces uno lo toma por sentado, es como, sí voy a cobrar. Sí, pero ¿qué vas a dar a cambio? Entonces de eso se trata, son 6 semanas. También hay 3 expertos que comparten sobre redes sociales, sobre branding, sobre crear comunidad. Y pues yo durante esas semanas estoy como dando toda mi expertise que me ha ayudado para crear Cuentaplatos. Luchi, quizás para cerrar me gustaría preguntarte qué mensaje le dejarías a nuestra audiencia. Pues me gustaría dejarles que pues espero que esto los inspire a creer en ustedes, a realmente conectar con su autenticidad, porque al final esa es como la clave del éxito, conectar con quien tú eres y decir desde mí, yo voy a crear algo invaluable porque literalmente no hay nadie como tú en el mundo. Así que espero que los haya inspirado, que sepan que tienen todo el potencial para crear lo que quieran y ser súper exitosos, pero no va a pasar si no se atreven. Así que empiecen. Muchísimas gracias.